Jóvenes, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Qué gusto saber de ustedes. ¿Me pueden responder por el micro, por favor, para poder graduar mi audio? Buenos días, profesor. Muy buenos días, Luciana, gracias. Ahora vamos, entonces antes que nada, enviarles las claves de hoy día. Muy buenos días a todos por el chat y también por el micro. Vamos con nuestra clase de hoy muy interesante. Vamos a comenzar con el primer proceso cognitivo, que es la sensación y la consecuente percepción. Vamos a eso entonces. Vamos a compartir. Muy bien, entonces tenemos acá la semana 7, sensación y percepción. ¿Por qué es el primer proceso perceptivo la sensación? Porque es el primer nivel de procesamiento y hay un cambio de la información, se modifica la información, no es la misma que, que arranca de donde viene la información o el estímulo, se va a modificar por la sensación. Por eso es un proceso cognitivo y que lo vamos a analizar principalmente desde una perspectiva o enfoque fisiológico. En el caso de la sensación, así es como se la analiza principalmente, y luego vamos a ver a la percepción como el siguiente proceso perceptivo. Como no se puede hablar de sensación y sin percepción, ¿no? Las dos son, digamos, prácticamente una secuencia, una unidad. La percepción sí puede ser analizada en términos psicológicos y vamos a ver eso entonces hoy día. Entonces tenemos acá, a veces nuestra mascota se pierde, vamos, no, por ahí que sale, se va a pasear sin permiso y buscamos y bueno, claro, el ser humano se anticipa, se imagina diversas recorridos que puede hacer nuestra mascota cuando se fuga, ¿no? Pero tenemos que tener alguna señal, al de repente ahí algún rastro del recorrido, y siguiendo ese rastro podemos llegar a la mascota. El rastro que seguimos podría estar gobernado por leyes de la percepción. A veces esos rastros, por estar muy cerca, nos da una señal más clara de la ruta que tomó la mascota, o porque se parecen mucho esos rastros también, o porque simplemente tienen una trayectoria, nos indica hacia dónde está yendo. Eso puede ser explicado por las leyes de la percepción gestáltica que vamos a ver, por ejemplo. Y podemos encontrar a nuestra mascota. Más bien cuando sale fuga rápidamente, sin ningún tipo de rastro, ya nos deja en serios inconvenientes para poderla encontrar. O, por ejemplo, vemos en algún momento la realidad visual que tenemos está llena de estímulos de todo tipo y podríamos confundirnos, ¿no? Por las propias leyes de la percepción, pero también por lo que llamamos las ilusiones. Es las características del estímulo la que nos impide procesarlas en el tiempo
o en la precisión requerida y nos confundimos y creemos ver una cosa que no es, como aquí que aparentemente parecería algo comestible, ¿no? Teniendo aquí mucho apetito a la persona que está buscando qué comer, pero luego cae en cuenta que no es comida. Entonces nuestra vida está llena de ilusiones visuales. A veces creemos que vemos la calle sin muchos automóviles y sin gente circulando y la vemos más grande de lo que es, entre comillas, de lo que es, porque la veo a diario llena de gente, con mucha circulación. Y luego la veo muy diferente, parece que no fuera cuando la veo sin nada de recorrido de personas. Una ilusión. Es la misma calle, no ha cambiado. Ha cambiado sus características que al verlas, al ver la calle o al ver estas mascarillas que era en realidad lo que era otra cosa, una ilusión visual. Vamos entonces a ver estos fenómenos que se dan en la vida diaria y que nos ejemplifican lo que es una ilusión y las leyes de la percepción. Vamos a ver todo esto. Vamos a estudiar la sensación y la percepción, primero definiéndola. La sensación, repito, se la aborda desde un punto de vista fisiológico, porque tiene mecanismos de ese tipo, pero el proceso final, la cualidad, la calidad del proceso es psicológica, porque va a haber un cambio en información que va a llevar a la percepción finalmente. Cuando la información sensorial llega al cerebro, ya no hay sensación, ahora se inicia la percepción. Y la percepción va a reorganizar estos datos sensoriales para encontrarles un sentido. Sensación, y vamos a hacer esas definiciones entonces previas. Luego vamos a ver los factores implicados en estos dos procesos. Vamos a ver que los biológicos son muy fuertes en la sensación y los psicológicos en la percepción. Y vamos a estudiar dos grandes teorías de la percepción en particular. Los factores psicológicos de la percepción tienen que ver con las leyes que han sido descubiertas por la psicología de la Gestalt y se le llama principios psicológicos de la percepción o principios gestálticos de la percepción. Pero a nivel más actual hay otras teorías cognitivas que nos hablan de niveles de procesamiento visual. Eso lo vamos a ver en el punto 3 para terminar con alteraciones de la percepción, donde vamos a estudiar principalmente las ilusiones y las alucinaciones. Estas últimas como pseudopercepciones. Las alucinaciones son falsas percepciones. Vamos a ver. Entonces, aquí podríamos preguntarnos para estudiar la sensación y la percepción. Comenzamos por la sensación, a la que vamos a definir como un proceso cognitivo, principalmente con leyes psicofisiológicas, con las que podemos estudiar mejor. Y vamos a ver por qué es un proceso ascendente y cómo sería entonces un proceso ascendente y luego un proceso descendente. Pero para comenzar a abordar estos temas, sería interesante la pregunta siguiente. ¿Dónde comienza la sensación y dónde termina, dónde tiene fin la sensación? Y por lo tanto, ¿dónde arranca la percepción y dónde terminaría esta? Para poder delimitar ambos procesos. Bueno, la sensación comienza con el trabajo de los órganos receptores. Tenemos la información, por ejemplo, un libro que tenemos que leer que se vincula directamente al examen, por ejemplo. Entonces nos sentamos a leer el libro. Nuestra retina
bastones, entre otros órganos sensoriales, receptivos, visuales, captan la información que en términos de información física se presentan como información luminosa, lumínica. Es la luz proyectada en la hoja que va ahora hacia nuestros ojos la que va a ser procesada. Y esa luz con información de la hoja que estamos viendo tendrá que pasar a ser información capaz de ser procesada e interpretada. El primer paso que tiene nuestra mente y nuestro cerebro para hacer esto es a través de los órganos receptores. Cada órgano receptor, como el caso de los ojos, en el globo ocular tenemos, te repito, por ejemplo, la retina, donde están, ¿no?, órganos receptores, y también los bastones, entre otros. Ahí se va a dar un proceso llamado transducción. La transducción es el trabajo que realizan los órganos receptores. En pocas palabras, la transducción es el mecanismo o función de los órganos receptores que van a modificar la información que inicialmente es, en este caso, física o luminosa, y va a ser modificada a través del receptor en una señal neurológica o cerebral para que continúe su procesamiento. La transducción entonces viene de que traduce o modifica la información inicialmente, generalmente es de carácter físico. Igual sucedería con un sonido. Los sonidos son ondas físicas que viajan en el aire, y cuando llegan al oído, el oído y el órgano sensorial que está en el oído interno, que es el órgano de Corti, va a transducir, va a realizar la transducción de las ondas sonoras, y estas van a dejar de ser ondas sonoras para convertirse en sonidos, ahora ya en nuestro proceso sensorial. Entonces, la transducción es el mecanismo fundamental, digamos, que es donde se realiza la sensación. Tenemos entonces conos y bastones o receptores sensoriales que vamos a ver que son de varios tipos, donde se va a modificar y va a continuar el procesamiento hasta llegar al cerebro. Entonces, una vez que se da la transducción, la señal neurológica continúa hasta llegar al cerebro. Cuando llega al cerebro, terminó el trabajo de la sensación, para pasar a otro trabajo, a otro proceso diferente, ¿no?, que se llama percepción. Entonces, en este proceso, un ejemplo sería, ahora que estamos con frío, yo también en este momento lo tengo. Por ejemplo, cuando en mi piel, mis órganos sensoriales de la piel, que son mecanorreceptores, la mayoría de ellos, ¿no?, captan de que ¿no?, en el medio ambiente, la humedad y el frío aumentan. Entonces mis órganos receptores de la piel recepcionan ese cambio de lo que vendría a ser la presión atmosférica, la temperatura, y procesan esa información. Desde la piel hasta que llega a mi cerebro hay un tiempo que es en milisegundos. Y entonces cuando yo digo, tengo frío y busco con qué abrigarme, por ejemplo, ya se dio la sensación. Pero cuando digo, tengo frío, ya no solo es sensación, ahora es percepción, porque reconocí que es frío. Hay un reconocimiento, incluso lo digo verbalmente, ya es percepción, gracias a que antes se dio la transducción y la sensación del cambio de temperatura.
En la sensación hay una serie de fenómenos como el umbral absoluto. A veces baja la temperatura, pero no lo suficiente como para que digamos hace frío. Sencillamente no logramos pasarla sin problemas. Pero cuando es suficientemente intenso la baja de temperatura, decimos hace frío, quiero abrigarme. Entonces, el umbral absoluto tiene que ver con la intensidad necesaria para que la información sea recepcionada. Si no tiene el umbral absoluto necesario, no se produce, la traducción no se produce. Necesita la intensidad suficiente. Por ejemplo, yo estoy en ese momento en mi habitación, estoy en un condominio, pero si mi vecino, como temíamos ayer, como acostumbra a poner música en su equipo y le pone suficiente volumen, bueno, mientras ponga el volumen adecuado para un condominio, no hay ningún problema. No voy a escuchar la música que él pone, pero cuando aumenta el volumen, comienzo a escuchar la música que él está colocando. Entonces aumentó, cuando sube el volumen del equipo, aumenta el umbral del sonido y por eso lo puedo escuchar, y no solamente yo, todos los vecinos. Entonces, el umbral absoluto fue la energía suficiente para que el sonido, en este caso la intensidad, los decibeles del sonido, fueran lo suficientemente fuertes para que todos podamos escucharlo a través de la transducción que hacen nuestros oídos, nuestros órganos de Corti, de esos sonidos que vienen del equipo del vecino. Se originó la sensación. Si el vecino no sube el volumen, no se alcanza el umbral absoluto y no se escucha. Esto ocurre para cualquier tipo de sensación, para cualquier trabajo, porque tenemos diferentes órganos, tenemos decenas de órganos receptores sensoriales. Cada órgano sensorial necesitará un umbral absoluto de la información o estímulo para que inicie su trabajo, sea temperatura, sea reacción química, sea luz, sonido, etcétera. Este procesamiento neuronal al que hemos llamado proceso psicofisiológico va desde la información que viene de afuera, generalmente del medio ambiente, y sube para ser interpretado al cerebro. De ahí que se llame ascendente. Es como que va por un ascensor. Sube el primer piso en la sensación y va subiendo segundo, tercer, cuarto hasta que llega al quinto piso donde baja la sensación y pasa a otro nivel, al nivel cerebral. Y hablamos de percepción. Por eso es un proceso ascendente, porque necesita al llegar al último nivel que se interprete esta información. Bueno, la que va a interpretar es la percepción, la que vamos a realizar el reconocimiento. Por ejemplo, diremos, hace frío, y si fuera en otra época del año, diremos, es una corriente de aire. Es percepción. También se da el fenómeno de la adaptación sensorial. Por ejemplo, cuando ponemos nuestra mano en un balde con agua helada, sentimos, ¿no? Realmente bastante frío. Y al otro lado pongo otro balde con agua tibia y meto mi otra mano allí. Entonces cada una de mis manos tiene diferentes temperaturas. Una helada, la otra tibia o caliente. Luego cambio la posición de mis manos, intercambio las manos y ahora paso con mi mano que estaba en el balde con agua caliente, la paso al lado con la fría y viceversa, el otro también lo cambio de frío a caliente, mi otra mano. ¿Qué siento? ¿Cuál de las dos sentirá el cambio con mayor precisión? Bueno, habrán ahí
diferentes tiempos para poder ver el cambio de temperatura, porque nuestros receptores sensoriales se adaptan, es como que se ajustan y se adaptan a los estímulos que encuentran para procesarlos mejor, para adaptarse a su umbral, adaptarse al umbral, a la intensidad que tienen y mantenerlo siempre, ¿no?, recepcionado. Nuestras antenas, que son los receptores sensoriales, ajustan, es como una antena para captar las señales de internet, pero en Wi-Fi. Nuestro Wi-Fi tiene que estar siempre adaptado a la señal, porque si cambia la señal y mi antena Wi-Fi no la capta, pierdo el contacto. La sensación no se puede dar el lujo de perder el contacto, pero a veces lo hacemos. Por lo tanto, debe mantener su adaptación a la información para estar conectado, para estar conectados a la información. Entonces puede ser que vamos a un lugar, ¿no? Vamos a visitar a la abuela y a ver el partido, y nuestra abuela nos recibe con un postre limeño antiguo y huele a canela y huele rico toda la habitación. Pasa una hora, pero al final del partido vienen unos familiares tristes que perdió Perú. Y uno de los que está en el departamento dice, bueno, pero a pesar de todo podremos disfrutar de el postre que ha preparado la abuela. ¿Acaso no huelen qué rico está todo? Y los que acaban de llegar dicen, oye, pero no sé a qué te refieres, pero yo no huelo nada. Pero huele, mira. Yo no huelo nada, dicen ellos. ¿Quién se adaptó al olor del postre? Los que se mantuvieron en el lugar. Los que llegaron después no se adaptaron a ese olor que a través de nuestra nariz se realiza el proceso sensorial y ya no lo pueden oler. Ahí tenemos un ejemplo de adaptación sensorial. Ocurre en todos los órganos receptores sensoriales que vamos a estudiar a continuación. Entonces, cuando se llega a la percepción, la sensación llega al cerebro y en los lóbulos, en el temporal, estará la parte auditiva, en el parietal la parte vinculada a la ubicación de acuerdo a nuestro espacio corporal, a los lugares que tenemos diferentes de nuestro cuerpo, aquí en la zona de ¿no? Entre el parietal y el frontal, el homúnculo, pero si son visuales a nivel occipital, van a procesar la información sensorial y a percepción va a darle un orden, va a interpretar los datos sensoriales. Y ya no vamos a ver simplemente rayitas y colores, van a ser ahora letras y palabras. El proceso de la percepción ahora es un proceso descendente, porque se realiza interpretándolo arriba en el cerebro. Arriba se procesa y baja la información y comienzo a decir y a interpretar lo que dice la lectura de mi texto. Estoy leyendo un poema porque mi cerebro reconoce la información sensorial y al bajar digo, puedo recitar mi poema. Es un proceso descendente. La percepción, por lo tanto, se produce en el cerebro y esta, una vez que procesa, nos da la información para decir un poema que estoy leyendo. Ese es el sentido. Entonces, la sensación viene del estímulo, sube, es ascendente. Por eso, cuando nos hablan bajito y no entiendo, repíteme, asciende, no llega al cerebro. Pero cuando entiendo, ya te entendí, amigo, ya sé a lo que te refieres, ya lo percibí, y una vez que interpreté, baja y digo, ya te entendí. Debió primero procesarse arriba y desciende. Por eso se llama proceso descendente de la percepción, en términos de procesamiento. Vamos a ver ahora la clasificación de sensaciones o tipos sensoriales.
¿Qué modalidades sensoriales tenemos? Acá tenemos, ¿no? 8 modalidades. De las 8 modalidades, sabemos la visión, la audición, hay que estudiar acá el órgano receptor, a dónde dirige la señal y qué cualidad tiene. En la visión, conos y bastones que están en la retina, ¿no? Se dirigen al lóbulo occipital y nos van a dar la información de formas, profundidades, color, dimensión. En la audición, el órgano de Corti, que está en la cóclea, en el oído interno, va a orientar la información, la va a llevar al lóbulo temporal y allí va a procesarse en términos de sonidos, notas, ruidos. Igual la formación cutánea, las terminaciones nerviosas en la piel van a orientar la información al lóbulo parietal y nos van a dar información, llevan información vinculadas a la presión, al dolor, la temperatura y la textura. Podré decir, por ejemplo, si agarro mi mesa ¿no? Con la yema de mi dedo, diré, mi mesa es algo liso, lisa. Entonces ahí me está dando información de la textura. Igual, el órgano, modalidad sensorial olfativo de la olfacción, los cilios olfativos o olfatorios en las fosas nasales van a llevar hacia el rinencéfalo, puesto que no pasa por el cerebro, no pasa por el, digamos, por el tálamo, y va directamente al rinencéfalo donde se va a percibir los olores. En el gusto igual sucede, hay un inicio en las papilas gustativas que orientan la información al lóbulo parietal y nos lleva información vinculada a sabores, por ejemplo, dulce o salado, ácidos. Y acá viene uno que siempre es pedido por los alumnos, la sinestesia, la vestibular y la senestesia. La sinestesia, cine es movimiento, de ahí que se hable de cinematógrafo, la cinta cinematográfica en movimiento. El cinematógrafo, el cinema, el cine, el sinestesia es el movimiento o kinestesia. Nuestros músculos tienen receptores de movimiento, sin los cuales no podríamos realizar efectivamente este movimiento de manera coordinada y voluntaria. La información va al lóbulo parietal y lleva información del movimiento, la postura, la dirección, el segmento del cuerpo que se mueve, si es rápido, despacio, etcétera, etcétera. Muy importante. La sensación vestibular o laberíntica nos permite el equilibrio. Es captada por los canales semicirculares en el oído interno, alrededor, rodeando el órgano de Corti. Hay otro receptor sensorial, el vestibular, que lleva la información de equilibrio, de que estamos rotando, subiendo, bajando, por ejemplo, cuando vamos por un ascensor vestibular o laberíntica. Y también tenemos en los músculos, en órganos como el corazón, el estómago, nuestras tripas, también en los músculos, tendones, tenemos receptores de dolor, que también llevan información hacia el lóbulo parietal. Son receptores generalmente mecanorreceptores o también de tipo bioquímicos, o sea, cambios en la química, y responden a la presión externa, ¿no? Por ejemplo, un golpe, alambre, la sed o el cansancio. Son entonces estos dos, sobre todo, cine y sene, lo que tenemos que estudiar con mayor profundidad. Entonces podemos diferenciar. Cuando hago ejercicios físicos, está en pleno funcionamiento mis sensaciones kinestésicas o de movimiento. Si sufro una lesión, un golpe en la pierna o en el brazo, ahí me doy cuenta que efectivamente hay receptores kinestésicos, porque ahí ya no puedo moverme como quisiera, porque están perturbados por el golpe o la lesión. Igual ocurre con el vestibular. Cuando subo el ascensor acaban de regularlo en el condominio,
y no lo ajustan bien, sube muy rápido y bajas en el último piso, bajas con el estómago un poco raro, con una sensación así especial. Ahí está la sensación vestibular o laberíntica. O cuando te descuidas por querer ver el partido, has comido mucho, mala sensación de no clasificar, te hace sentir mal el estómago, mucho comiste, dolor de estómago, sensación senestésica u orgánica. Vamos ahora a la percepción. Hay entonces en la percepción leyes de la percepción. Decíamos que la percepción es el proceso, ¿no?, de interpretación de los datos sensoriales. La percepción le da sentido, reconocemos los datos sensoriales. Es como que viene el rompecabezas en partes, evidentemente. Llega, eso es la sensación, el rompecabezas, pero llega a la percepción y la percepción arma el rompecabezas y dice, esto se trata de algo o de otra cosa. Reconocemos por la percepción, porque la percepción reorganiza los datos sensoriales para encontrarle una interpretación o una información determinada. Voy por la calle y veo muchas personas, veo personas que se acercan, pero mientras más me acerco, veo caras. Mi sensación me llega información de rostros hasta que digo, ahí viene mi amigo. No es mi amigo, viene él con otros más. Es un grupo de amigos que se acerca. Percibí rostros, ahora percibo rostros individuales. Percepción. ¿Y cuáles son las leyes de la percepción? Hay leyes de la percepción dadas por la teoría de la Gestalt, por eso que también se llaman principios organizativos de la percepción o principios gestálticos de la percepción. Son tres. El principio organizativo de la percepción llamada figura fondo, la segunda de las totalidades perceptivas o la pernancia o de pernancia, y tres, la agrupación de estímulos. Figura fondo. Va a haber siempre un contexto en que se presenta una información y una información que se da en un contexto. Cóncavo y convexo. Figura y fondo. Adelante, detrás. Sin los cuales, si los dos no van juntos, no puedo reconocer efectivamente lo que es. Cuando no se precisa la figura y fondo, ocurren las ilusiones, por ejemplo, como aquí, en este mensaje, que aparentemente es de un cubierto, un tenedor, en realidad al parecer es un mensaje publicitario de aquellos que hacen parrillas, y la parrilla no puede ir para aquellos que son no fanáticos de estas, de bebidas respectivas, de su bebida respectiva, y hacen este afiche. Adrede usan una figura fondo ambigua para crear la ilusión de que es un tenedor y a su vez podemos ver botellas. Figura fondo. En la vida diaria podemos ver que todo el tiempo requerimos de figura y fondo para poder percibir. Por ejemplo, encontramos a una familia que va en su automóvil y ponen una canción y todos comentan sobre esta y dicen, me gusta mucho la letra de la canción. El otro dice, a mí me gustan más los instrumentos, sobre todo me gusta el ritmo. El otro dice, a mí me gusta el solo de la guitarra, mira qué bonito. Cada uno escucha la misma melodía, la misma canción, pero cada uno a su vez se concentra en un elemento de la canción. Para hacerlo, la canción es el fondo y la figura es aquello que resalta.
Para el que dice me gusta la letra es la figura y la canción es el fondo. Para el que dice me gusta el ritmo, igual, el ritmo de los instrumentos es la figura y el fondo es la canción. Entonces, por ejemplo, pregunta de examen, un estudiante centro pre sale del local presencial y recibe una llamada mientras éste se dirige a su paradero para abordar su movilidad. Cuando recibe la llamada, ¿cuál es la figura y cuál es el fondo? A ver, ¿qué me responden ustedes? Cuando él sale del centro pre, recibe la llamada. Cuando está saliendo del centro pre, ¿cuál es la figura y el fondo? Cuando sale del centro pre, la figura es la calle y el recorrido que va a tomar. Esa es la figura. Y el fondo, todo lo demás, incluido su celular. Pero cuando recibe la llamada y éste escucha el timbre de su celular, coge el celular y responde a la llamada, pregunto, ¿ahora cuál es la figura y cuál es el fondo? Anotan su respuesta por el chat. Cuando el alumno responde a la llamada, ¿cuál es la figura y cuál es el fondo? ¿Cuál es la figura? ¿El celular o la calle? Marca la clave. ¿Cuál es la figura cuando responde a la llamada? ¿Celular o la calle? La figura es el celular. Muy bien, Isabel. La figura cuando dice aló, figura celular. Fondo, todo lo demás. La calle, el recorrido, todo. Y cuando termina la llamada y dice, ya nos vemos, chao, estoy saliendo, y cuelga, y ahora retoma su camino, ¿cuál es la figura? ¿La calle o el celular? Ahora es la calle. El fondo, todo lo demás, incluido el celular. El fondo ahora es el celular. Todo el tiempo hay figura y fondo. Es una ley de la percepción. En el ejemplo del tenedor, se hace adrede la figura ambigua para crear la ilusión. La segunda ley de las totalidades perceptivas o pernancia nos dice que la percepción no necesita toda la información, puede llegar parte de esta y es reconocida. Entonces, el todo es más que las partes, porque la percepción puede interpretar los datos sensoriales aún cuando falta algún dato todavía y percibimos. Así entonces, cuando se analiza, cuando una persona, cuando vas por la calle y pasa un automóvil con su radio encendida y escuchas la música que éste tiene, escuchas solamente un instante, pasa el automóvil y ya no escuchas más la canción, pero es la canción que te gusta a ti y basta un pedacito que escuchas para que reconozcas la canción y te la vas, uy, esa canción es la que me gusta y te la vas y ahora la buscas en tu celular, la vas tarareando hasta encontrarla para escucharla otra vez, te la hizo acordar un instante que pasó el carro. Esa es una ley de la pernancia. Bastó ver una parte para interpretar el todo. O cuando encuentra el nieto encuentra y le dicen, ve a traer la foto de tu abuelo, está en el baúl. Y va el nieto a buscar la foto al baúl y encuentra una foto toda desteñida por el tiempo, arrugada, aplastada. Pero acá no veo al abuelo. ¿Cómo que no? Oye, ciego, le dice la persona que le encarga. Mira bien, ¿qué hay acá? Oye, es una mancha, yo no veo nada. Pero yo sí, mira, ahí está tu abuelo, igual que ti, es igualito que tú. Mira, ves, tiene la misma talla que tú tenías, se parece a ti. Ahora, ¿quién es el que está viendo y quién es el que no ve? El que ve es el que, a pesar de ver algunos elementos, ve algo. En esta persona, el que vio algo en la foto, vieja y arrugada por el tiempo, se da la totalidad perceptiva o pernancia. El que no logró ver
no se dio la pernancia. Y a veces con un poco de ayuda, ¿no? Pero mira bien, acércate, agarra la lupa, mira, acá hay una persona parada. Ah, ya recién veo una persona parada. Ah, ya sé, ya sí, pues, ya me acordé. Si es el abuelo, recién lo ve, recién se dio la pernancia o totalidad perceptiva. Aquí entonces no es necesario ver los círculos deportivos ¿no? Se usaba para señalar las Olimpiadas. Basta con una modificación de estas incompletas, pero puedo ver el mismo símbolo y lo reconozco. Deporte, Olimpiadas, totalidad perceptiva. Al estudiar las totalidades perceptivas, los investigadores encuentran que habrían subleyes o tipos de leyes que gobiernan estas totalidades. Y se habla de agrupación de estímulos y se separan. Leyes de la agrupación de estímulos. Y de estas leyes tenemos las siguientes. La ley del cierre o completamiento, la de semejanza, la de proximidad y la de continuidad. La agrupación de estímulos es que agrupo la información, las hago un grupo y las reconozco completando o cerrando lo que no hay. Aquí me dan un círculo incompleto, pero sí, mi percepción cierra el círculo y lo reconozco. Aquí igualmente el triángulo está incompleto, pero veo un triángulo, porque mi percepción cierra o completa y hago el grupo, agrupo estas líneas incompletas y digo, aquí hay un triángulo. Igual puedo leer estas palabras, si completando a través de mi percepción lo que falta, y esta es la ley de del cierre o completamiento. Agrupo la información para reconocerla. Hago un grupo aquí de líneas y es un triángulo, de ahí su nombre. Pero también puedo agrupar, agrupación de estímulos, a través de las semejanzas. Pregunto, en este segundo caso, semejanzas. ¿Qué veo primero? ¿Columnas de triángulos cuadrados y círculos o de filas de triángulo cuadrado, círculo, triángulo cuadrado? Pregunto, ¿qué se ve primero? A primera vista, ¿qué es lo que se ve aquí? En el chat pueden responderme qué es lo que se ve primero. Ah, columnas. Ahí cuando veo, la primera que veo es columna de triángulos, columna de cuadrados, de círculos, estoy agrupando por semejanza. Esto le permite a la percepción resumir y hacer las cosas con rapidez, como debe darse en el cerebro, puesto que no podemos estar desconectados con la información. Reconocemos en milisegundos columnas. Y una vez que hago eso, puedo darme ya el lujo de decir, ah, bueno, ahora sí lo voy a ver en otro sentido. Una vez que ya reconocí que son figuras geométricas y que a primer vistazo vi columnas. Esto es agrupo por la semejanza de los estímulos. Pero también puedo agrupar los estímulos por su proximidad, porque están cerca. Aquí veo dos, aquí una, están cerca, aunque en realidad forman parte de un conjunto, pero por su proximidad puedo agruparlas. Y al hacer esto las reconozco más rápido y mejor. Claro, la persona que trabaja con estas cosas a diario ya hace un trabajo más rápido de reconocimiento, pero de primera vista agrupo las velas por su proximidad. Agrupo los estímulos porque están cerca o lejos. Y también agrupo por su continuidad. Aquí hay un ladrón, entró, no se dio cuenta que había talco en el piso y se va dejando las huellas. Borremos algunas. Aún si borramos algunas, podré encontrar una continuidad. Al igual que cuando voy por la carretera y veo la línea de la carretera, que son líneas blancas, sobre un fondo gris o negro en la noche, y puedo saber que la carretera sube, la carretera baja por las líneas, viendo una continuidad de estas, a veces también sube o baja,
o en una curva peligrosa me puede alertar de que tengo que bajar la velocidad, porque hay una continuidad del recorrido de las líneas en la carretera. Agrupación de estímulos por su continuidad. Ahora vamos, la percepción también realiza el trabajo de reconocimiento de formas. El reconocimiento de formas es otra teoría, una teoría posterior a la teoría de la Gestalt, que es la propuesta por la psicología cognitiva o enfoque cognoscitivo. El reconocimiento de formas ya es una teoría moderna de los años 70 que ha ido modificándose. Esta teoría nos dice que procesamos la información como si fuéramos una computadora. Voy a poner un ejemplo rápidamente. Cuando tú vas a comprar al metro, vas a comprar a tu establecimiento preferido y tienes que pasar por la caja, pregunto en la caja, cuando pasas con tu producto por la caja, ¿qué hace el cajero, la cajera, qué hace con el producto para saber el precio? Pregunto, ¿por dónde lo pasa? Hay una lucecita ahí. Esa lucecita, ¿qué Con el cosa? escáner. Tiene que escanear ¿qué? El código que tiene el producto. Bueno, los cognitivistas dicen que la percepción funciona como una computadora, como esa computadora que lee el código de barras del producto. Nuestra sensación sería el aparato que capta el código de barras, la luz que lo lee, sensación. Capta el código y lo lleva al disco duro de la computadora. Cuando llega al disco duro, terminó la sensación. En el disco duro se va a reconocer el código. Entonces, ¿qué hace la percepción en ese sentido del disco duro? El disco duro de la computadora va a comenzar a buscar el mismo código que ha llegado, lo busca en su disco duro, lo revisa uno por uno, buscando su gemelo para reconocerlo. Cuando reconoce el disco duro el código, lo junta y abre la información y aparece en la pantalla toda la información del producto, su precio, de dónde viene, etcétera. Pero primero tuvo que ser reconocido el código y después procesado para encontrar. Entonces, para percibir, según esta teoría, tenemos que reconocer el código y después igualar el código con otro que está en la memoria. Entonces, la percepción tendría patrones o plantillas en el cerebro para reconocer lo que viene el código. Por ejemplo, letra A es captada por la sensación. Llega al cerebro y tenemos la plantilla. ¿Cuál calza? Esta es A. No es B o C, es A porque tengo la plantilla en el cerebro que reconoce la información. Teoría de la igualación a un plantilla o patrón. Pero tuvo una crítica a esta teoría. No podemos tener en nuestra memoria toda la información que reconocemos desde que somos bebitos, ¿no? Toda la información porque la memoria humana es limitada. Entonces, ¿qué tenemos en el cerebro para reconocer lo que vemos? Tenemos prototipos o geones. Esto es en la información visual. Geón porque es tridimensional. Tenemos prototipos o modelos simbólicos o abstractos. Por ejemplo, puedo reconocer que algo es animal o humano porque tengo en mi prototipo de figura humana. Y esa figura humana no la voy a confundir con la figura de un árbol, ni de un tigre. Reconozco una figura humana porque tengo el modelo de figura humana y hasta puedo reconocer una figura mal hecha por un niño de una persona y digo, el niño quiso dibujar una persona porque la reconozco. Tengo el patrón en mi cerebro de figura humana. Y dibujo un animal, un perrito, y sé que es un animal porque tengo en mi cerebro mi prototipo de figura animal. 4 patas, rabo, entre otras cosas. Así, frutas, animales, peces, etcétera, sillas, caras humanas,
tenemos prototipos que permiten que diferentes informaciones sensoriales sean procesadas y reconocidas con precisión. Entonces, tenemos en el cerebro no plantillas, sino prototipos. Se revisa la teoría, se perfecciona. En el cerebro tenemos prototipos que nos permiten reconocer el dato sensorial. Pero luego también se descubre que podemos dividir el prototipo en partes y reconocerlo. Puedo reconocer un teléfono solamente con el auricular, el teléfono antiguo. También en la actualidad puedo reconocer mi celular con solamente agarrarlo en mi cajón y lo reconozco y no lo confundo con otra cosa, solo con el tacto. Lo reconozco porque una parte de él simplemente lo capté. Entonces puedo analizar características del objeto y reconocerlo como totalidad. Puedo analizar las características de un objeto y reconocer qué es, se le llama análisis de características o rasgos. Encuentro un rasgo y lo reconozco en su totalidad. Ya no es un rasgo, es un todo. No es solo líneas, es un animal, es cebra o tigre. A pesar de que tienen algunas características similares, finalmente encuentro una totalidad. Esto es gracias a que tenemos prototipos de reconocimiento. Ahora, alteraciones perceptuales. Las ilusiones perceptivas es el primer caso en A, acá de la silla gigante. Entonces tenemos que la ilusión se da cuando hay la presentación de una información, de un estímulo. Por ejemplo, en este caso, una obra de arte gigantesca que a lo lejos parece una silla y de cerca vemos que es una silla gigante. Entonces, la ilusión de verla de lejos es que es una silla a la distancia o muy cerca, como tú quieras, de acuerdo al punto de vista que lo ves. Es una ilusión. Cuando te acercas te das cuenta que es un objeto gigante en forma de silla. Entonces, son las características del estímulo, la distancia en que lo veo, el fondo que tiene o la ambigüedad entre la figura y el fondo, el que puede llevarme a ver una ilusión. No era una silla, era una obra de arte gigante. Igual acá, la distancia hace que perciba el mismo objeto de diferente tamaño. Es cuando vamos a la sierra y el limeño que dice, nos dicen, vaya usted a la al siguiente lugar, siga la carretera y vas a llegar. Aquícito nomás. Aquícito nomás. Una hora de viaje hasta llegar. Bueno, a la distancia parece que es aquícito nomás, pero no estaba en realidad tan cerca, estaba distante. Entonces, una ilusión cuando decimos aquícito nomás, no es tan cercano, ¿no? Entonces, cuando hay información es ilusión, pero cuando vemos algo y no hay nada, en realidad no hay objetivamente información, no hay estímulo y veo algo, voy por una calle y la persona se asusta porque hay un ruido feo y luego pasa un gato en la oscuridad y la persona se asusta más todavía y cree ver en las sombras un fantasma y dicen, Gasparín, ahí está Gasparín. Falso. La persona no está viendo un Gasparín, un fantasma, porque los fantasmas no existen. Creyó ver algo. Entonces, la alucinación se ocurre, sobre todo cuando en las enfermedades mentales, el esquizofrénico, el psicótico ve cosas que no existen. O el que toma drogas también ve cosas que no existen. O cuando estamos en situaciones muy estresantes o muy especiales, bajo mucha presión, podríamos ver cosas que no existen, como fantasmas, por ejemplo. Es una falsa percepción, la alucinación. No hay, por lo tanto, en la alucinación información objetiva, pero se ven cosas. Eso es alucinación o pseudopercepción. No vayas a marcar ilusión. Un alcohólico dice, veo a un chanchito rosa volar. ¿Qué cosa está viendo? ¿Ilusión o alucinación? Repito, un alcohólico
en plena juerga, tomando, dice, mira, el chanchito que habían servido en la mesa está volando, está ido volando, agárrenlo. ¿Qué está viendo? ¿Alucinación? Justamente el alcohol produce, las sustancias psicoactivas como las drogas y el alcohol producen alucinaciones. ¿Quién no ha visto a un ebrio hablando solo? Hasta nos sorprende. ¿Con quién está hablando? Parece que está hablando con otra persona. Alucinación. Ahora luego ya, después, ¿has estado conversando con alguien? No, yo he estado mareado. Ah, ya, has estado alucinando. Bien jóvenes, hasta acá entonces, nuestra clase hoy día de sensación y percepción. Espero que alguna pregunta, tenemos un minutillo. ¿Alguna pregunta? Sí, profesor. ¿Podría explicar otra vez el prototipos o genes? El geón es el geón, es Ah, el nombre técnico que se le da al concepto, al modelo abstracto que tengo, me permite reconocer algo y no otra cosa. Por ejemplo, todos tenemos el geón de persona. ¿Qué es esto? No sé si llegas a ver. ¿Qué es? ¿Animal o persona? mm, Dime, como yo veo una persona. ya, no es Persona. animal, no es animal, ¿es una fruta? No. Ya, ¿por qué reconoces aquí persona? Porque tienes el geón de persona, que es un modelo abstracto que permite reconocer persona. Jóvenes, muchas gracias. Debo de salir. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Buenos días a todos, muy buenos días muchachos. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Estamos entrando a la semana 7 y el tema de hoy día corresponde a hablar sobre el sistema circulatorio y excretor. Al mismo tiempo hablaremos un poquito acerca del mecanismo de circulación o transporte en las plantas, ¿ok? ¿Se me oye bien y se ve la presentación? Confírmame, por favor. Sí, profesor. Ok, gracias. Bien, empezamos entonces. Cuando nosotros hablamos de sistema circulatorio y excretor, ¿no? Automáticamente, cuando hablamos de sistema circulatorio, por ejemplo, pensamos en un corazón y en vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de sistema excretor, pensamos en riñones, ¿no? El sistema excretor en realidad está conformado por un conjunto de órganos y sistemas que permiten a los animales poder eliminar sustancias de desecho. Las sustancias de desecho que producen los animales, que producimos nosotros los seres humanos también, son el resultado, muchos de ellos, de un proceso metabólico que nosotros hacemos internamente en el organismo. Por ejemplo, cuando respiramos, inhalamos oxígeno, ¿qué desecho es el que botamos? Botamos dióxido de carbono, ¿no es cierto?
cuando nosotros hacemos ejercicio y transpiramos, ¿no? A través de la piel liberamos el exceso de agua, ¿no? Ese exceso de calor, exceso de agua también, y con algunos minerales, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, a través de la piel, a través del sistema respiratorio, también estamos liberando sustancias de desecho. ¿De acuerdo? Por eso que el ejercicio también es importante, porque nos ayuda a liberar toxinas, ¿no? Y a relajarnos también. El sistema urinario también forma parte del sistema excretor, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los riñones diariamente filtran la sangre, los componentes que pasan por la sangre, y separan aquellos que van a regresar a la sangre nuevamente a tu cuerpo y aquellos que se tienen que liberar con la orina. En los riñones se forma la orina y luego la orina sale por las vías urinarias y ya conoces lo siguiente. Tenemos que ir al baño y tenemos que miccionar o liberar esas sustancias de desecho. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera nosotros y los demás organismos animales liberamos sustancias de desecho. Hay organismos animales que no tienen órganos excretores, ¿no? Que son muy pequeños, ¿de acuerdo? Y utilizan otros mecanismos para poder liberar y transportar las sustancias de desecho, ¿ya? Entonces, el sistema excretor básicamente está formado por un conjunto de órganos que liberan sustancias de desecho, dentro de ellos la piel, el sistema respiratorio y el sistema urinario, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahora, en cuanto al sistema circulatorio, el sistema circulatorio comprende un conjunto de órganos que tienen como objetivo transportar justamente, ¿no? Bombear y transportar un fluido corporal conocido como sangre, el cual contiene muchas moléculas que se van a repartir, ¿no? A las diferentes células y a los tejidos del cuerpo, ¿ya? Pero la sangre no solamente transporta nutrientes, ¿no? No solamente transporta gases, también transporta sustancias de desecho, transporta hormonas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Paralelo al sistema circulatorio y formando parte de él también, si queremos decirlo así, está el sistema linfático, que es un sistema formado por órganos linfoides y vasos linfáticos que van a permitir la circulación de otro líquido, ¿no? Parecido al plasma sanguíneo, que se llama linfa, por eso se llama sistema linfático. Entonces el sistema circulatorio comprende al sistema linfático también, ¿no? Y al sistema cardiovascular, en este caso, ¿ok? Y vamos a hablar justamente de esto primero. Vamos a hablar del sistema circulatorio en animales. Dentro de todos los animales que se encuentran en los diferentes filums, vamos a encontrar a un grupo que carece, o sea, no tiene sistema circulatorio. Por ejemplo, los poríferos, o sea, donde están las esponjas. Otro grupo son los nidarios o celenterios, donde están las medusas, anémonas de mar, hidras. Otro grupo son los platelmintos. Por ejemplo, acá tenemos una planaria. Otro grupo son los rotíferos, que no están acá. Otro grupo son los ctenóforos, que tampoco están acá, ¿no? Y otro grupo son los nemátodos. Esos animales carecen de sistema circulatorio. Este organismo que estás observando acá, esta foto, es de un protozoario. Los protozoarios no son considerados animales como tal, ¿no? Pero lo han puesto acá porque es un organismo que evolutivamente se piensa que ha dado origen a los primeros animales, ¿no? De ahí el nombre de protozoarios, ¿no? Primeros animales. Pero no está considerado dentro del reino Animalia, en todo caso, ¿no? A pesar que, bueno, en algunos libros de zoología de invertebrados hablan de los protozoarios, pero como tal, ¿no? Podríamos considerar un organismo
porque los protozoarios son organismos unicelulares. Lo podríamos considerar como un organismo unicelular que pertenece al reino protista, ¿ya? En cambio, estos de acá, ¿no? Estos sí son animales, pertenecen al reino Animalia. Los protozoarios ya tienen su propio reino, ¿no? ¿Ok? Ahora, todos estos animales que están acá, estos tres y los que te he mencionado anteriormente, ¿no? Los rotíferos, ctenóforos y nemátodos, carecen de sistema circulatorio, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que van a poder, digamos, eh, hacer ingresar, por ejemplo, a sus células los nutrientes o el agua, ¿no? Porque muchos son acuáticos. ¿Cómo lo van a hacer? Ellos van a utilizar sus membranas celulares, ¿ya? Para permitir el ingreso y salida de sustancias. Y este intercambio de sustancias lo van a hacer por un mecanismo de transporte pasivo conocido como difusión simple. Entonces, si a mí me preguntan, como dice acá, ¿me puedes decir cómo hacen estos organismos animales que carecen de sistema circulatorio para poder hacer ingresar los nutrientes y que puedan entrar a las células? Lo hacen por un mecanismo de simple difusión. Inclusive también cuando van a excretar sus sustancias, las liberan a través de un proceso de simple difusión, ¿no? Los animales, por ejemplo, que son acuáticos, excretan una sustancia muy conocida que es el amoníaco, ¿no? Por eso se llaman amoniotélicos. Pero eso es en cuanto al sistema excretor, ¿ok? Bien. Pero ¿cuáles son entonces, profesor, los animales que sí presentan sistema circulatorio? Los animales que sí presentan sistema circulatorio son los anélidos, los moluscos, los artrópodos, los equinodermos y los cordados, ¿no? Dentro de los cordados están pues los animales vertebrados como nosotros, ¿de acuerdo? Antes de pasar a explicar rápidamente cuáles son los órganos circulatorios de estos animalitos, primero tenemos que definir, ¿no?, los tipos de sistema circulatorio. Hay dos tipos de circulación, la circulación abierta y la circulación cerrada. ¿Esto de qué depende? Depende de los órganos circulatorios que presenten los animales, ¿de acuerdo? ¿Ya? El sistema circulatorio abierto, ¿no?, eh, va a estar presente más que todo en animales invertebrados, ¿no? Como por ejemplo los insectos, ¿no? Artrópodos, ¿ya? Por ejemplo, también los moluscos, como los caracoles. No en todos los moluscos, pero en el caso de los caracoles sí, por ejemplo, ¿no? Mientras que el sistema circulatorio cerrado va a estar presente más que todo en animales vertebrados. Pero hay algunos animales invertebrados que también pueden poseer sistema circulatorio cerrado. Fíjate esta figura que está acá. Un órgano llamado corazón es el que bombea el fluido corporal hacia todo el cuerpo interno del animal, ¿no? Ese fluido corporal se llama sangre. Ese término de sangre, ¿no?, se usa para referirse al fluido corporal que transporta nutrientes, que transporta gases, que transporta desechos dentro del cuerpo del animal a través del sistema circulatorio. Pero ¿cómo se transporta esa sangre? Se transporta por medio de vasos, vasos sanguíneos. En animales que tienen circulación abierta, el corazón ya bombea ese fluido corporal a través de un vaso sanguíneo y ese vaso sanguíneo que sale del corazón se conecta con otros vasos sanguíneos. Pero estos vasos sanguíneos que llevan este fluido corporal dentro del cuerpo del animal están, vamos a decirlo así, quebrados, rotos. O sea, tienen un destino que viene a ser la cavidad interna del cuerpecito del animal. La cavidad interna del cuerpo del animal se llama hemocele, ¿de acuerdo? Hemocele, como dice acá, o hemoceloma, ¿de acuerdo?
El hemocele recibe ese fluido corporal que viene de los vasos que se comunican con el corazón. Pero estos vasos llevan ese fluido al hemocele y ya no se conectan con otros vasos, para que ese fluido regrese al corazón. El fluido va a regresar al corazón, ¿ya? Pero va a venir del hemocele. O sea, el circuito es así, mira. El fluido corporal sale del corazoncito, va por estos vasitos, y estos vasitos están rotos. Entonces el fluido corporal llega al hemocele, ¿de acuerdo? Y luego va a regresar al corazón. Pero no lo trae, ¿no? No lo traen otros vasos, sino regresa al corazón. Ese fluido que circula por el hemocele del cuerpo del animal se llama hemolinfa, así se le ha llamado, hemolinfa. Y es típico de animales invertebrados, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, cuando tú veas que hay un corazón que se comunica con vasos sanguíneos que a su vez estos no están comunicados con otros vasos, se le llama circulación abierta o circulación a vasos abiertos. También le dicen circulación lagunar, porque cuando el fluido llega al hemocele, se comienza a llenar como una laguna, ¿de acuerdo? ¿Ya? Eso es un sistema circulatorio abierto. Y el fluido corporal no se llama sangre, se llama hemolinfa, ¿de acuerdo? Profesor, ¿y esto de aquí, ostiolos, qué cosa es? Los ostiolos son agujeros que se encuentran presentes en el corazón, por ejemplo, de los insectos. Ahí lo han puesto, ¿no? Para ejemplificarlo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Bien. En cambio, en un sistema circulatorio cerrado, en una circulación cerrada, fíjate acá, el corazón se comunica con los vasos sanguíneos, ¿ya? Que transportan el fluido corporal, y el fluido corporal no cae en el hemocele. El fluido corporal sale de estos vasos y se comunica con otros vasos, ¿no? Los cuales regresan ese fluido al corazón y otra vez se produce la circulación. Tú dirás, profe, pero ¿que los tejidos no reciben este fluido corporal? Sí reciben. La idea es que el corazón, ¿no? Expulse el fluido corporal por medio de vasos y estos vasos lleven ese fluido corporal rico en nutrientes, en oxígeno, a todas las células. Y de ahí recojan ese fluido corporal por medio de otros vasos y lo lleven hacia el corazón. Entonces, aquí el sistema circulatorio va a ser cerrado porque los vasos se están comunicando. Se llama sistema circulatorio a vasos comunicantes. ¿De acuerdo? Y el fluido corporal ya no se llama hemolinfa, se llama así, sangre. ¿De acuerdo? ¿Ya? Hay vasos sanguíneos que se comunican. Profe, o sea, en la circulación abierta no es que no haya vasos sanguíneos, o sea, vasos hay, pero no se comunican. En cambio acá sí hay vasos que se comunican, ¿ya? Y transportan la sangre. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿está claro con respecto a lo que es circulación abierta y cerrada? ¿Sí? ¿Está claro? Profe, buenos días. ¿Podría volver a explicar la parte de los ostiolos? Los ostiolos en realidad son agujeritos que se encuentran en los corazones o en el corazón de los insectos, ¿ya? Vamos a ver ahorita una figura, ¿no? Ahí lo han puesto para ejemplificar, ¿no? Son agujeritos que reciben la hemolinfa que entra al corazón. Esos son los ostiolos, pero ahí lo han puesto para ejemplificar nada más. Lo que tenemos que recordar acá, básicamente, en circulación abierta y cerrada, es la diferencia. Tú vas a decir así, la circulación abierta, ¿no? Es aquella, ¿no? Eh, en donde el fluido corporal llamado hemolinfa circula, ¿no? A través de vasos que no se comunican y desemboca en el hemocele. Esa es la circulación abierta. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, aquí los vasos no se comunican. Por ejemplo, en moluscos como el caracol, por ejemplo, en insectos, ¿no? Por ejemplo, en insectos el sistema circulatorio transporta principalmente nutrientes, ¿no?
En cambio, una circulación cerrada es cuando la sangre permanece dentro de los vasos, arterias, venas, capilares, permitiendo un transporte más rápido y un mayor control de su distribución. Aquí los vasos sí se comunican y el fluido se llama sangre, ¿ya? Eso es lo que tenemos que recordar, ¿ok? ¿Ya? Bien. Entonces, la circulación requiere un órgano llamado corazón, un fluido y vasos conductores. El corazón es un órgano que bombea el fluido se llama sangre en los vertebrados y hemolinfa en los invertebrados. Y los vasos conducen el fluido. Una cosita más que quiero mencionar antes de pasar a explicar lo demás es que existen pigmentos que transportan gases a través de estos fluidos. Uno de ellos es la hemocianina, ¿no? Que tiene un color azul típico y que está presente en los moluscos y en los artrópodos. Y el otro pigmento es la hemoglobina, ¿no? Que tiene hierro y es de color rojo y está presente en vertebrados y también en anélidos, ¿de acuerdo? Eso también quería mencionar para que lo puedas recordar, ¿ya? Bien, ahora vamos a pasar a describir rápidamente cómo es la circulación en estos tipos de animales invertebrados que tenemos acá. Por ejemplo, en los anélidos, ¿ya? La circulación va a ser cerrada. ¿Por qué? Porque presenta vasos que se comunican, ¿ya? Los anélidos, como la lombriz de tierra, ¿no? Presentan un conjunto de vasos, ¿no? Que muchos los llaman corazones, ¿no? Fíjate acá, 1, 2, 3, 4, 5. Estos vasos, muchos los denominan corazones, ¿de acuerdo? Son vasos, en realidad es un gran vaso dorsal, ¿no? Contráctil, con 5 anillos. ¿Ves? Estos anillos de acá, ¿de acuerdo? ¿Ya? Con 5 anillos o corazones que le llaman, que se unen a otro vaso ventral. O sea, este vaso de rojo que ves arriba se llama vaso dorsal y este vaso de rojo que ves aquí abajo se llama vaso ventral. Entre los dos vasos hay estos anillos que los llaman corazones, ¿ya? Hay 5 anillos o 5 corazones. Entonces, los anélidos, como la lombriz de tierra, poseen un vaso dorsal contráctil, ¿no? Porque se contrae para bombear la sangre, ¿ya? Con 5 anillos o corazones que se unen a otro vaso que se llama el vaso ventral. Esto distribuye la sangre, ¿no? Hacia los tejidos, ¿ya? Habiendo inclusive capilares que comunican los vasos, ¿ya? Y que llevan la sangre hacia los tejidos del gusano. Hay capilares en toda la piel del gusanito, ¿ya? E inclusive también hay hemoglobina, ¿ya? Que transporta oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, en este animal la circulación va a ser cerrada, ¿ya? Tiene sangre y vasos comunicantes que son los vasos sanguíneos. Ahora, en el caso de los moluscos, en los moluscos vamos a tener varios grupos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, para el caso de los moluscos que tienen la concha externa, ¿no? Porque tú sabes que acá están pues los caracoles, los choritos, las almejas, el calamar, el pulpo, ¿no? Hay moluscos que tienen la concha externa, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los que tienen la concha externa o la conchita externa son los bivalvos y los caracolcitos. Esos dos grupos, ¿no? Los bivalvos y los caracoles tienen circulación abierta. Por ejemplo, acá hay un bivalvo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero los calamares y los pulpos tienen circulación cerrada. Cerrada, ¿ya? Por ejemplo, mira, no yendo más allá, en los calamares y pulpos, los calamares y pulpos pertenecen a un grupo que se llama los cefalópodos, ¿ya? El fluido corporal de ellos se llama hemolinfa y la hemolinfa va a ser bombeada, ¿ya? A las branquias
por un corazón que se llama el corazón branquial. ¿De acuerdo? ¿Ya? El corazón branquial. Aquí, por ejemplo, vemos dos corazones branquiales que bombean la hemolinfa hacia las branquias, ¿no? Para que se dé el intercambio gaseoso, ¿ya? Y de las branquias, esa hemolinfa va a pasar a este corazón que está de rojito, no sé si lo ves, mira, ¿de acuerdo? Que se llama el corazón sistémico. Y de allí hay un vasito que sale de acá, del corazón sistémico, ¿ya? Y se ramifica y lleva la sangre a todo, o perdón, lleva la hemolinfa a todo el cuerpo. Pero este vasito se comunica con otros vasos, o sea, hay comunicación de vasos. Y luego esa hemolinfa regresa otra vez a los corazones branquiales. Luego se va a la branquia, luego al corazón sistémico, luego regresa a los capilares, se va por los tejidos, luego regresa por esta vena a los corazones branquiales y luego se va a la branquia y luego al corazón sistémico. O sea, el recorrido es así, ¿no? Corazón sistémico, capilares, tejidos, luego corazones branquiales, branquias. Corazón sistémico, capilares, tejidos, ¿no? Corazones branquiales, branquias, y otra vez así. Entonces, aquí el circuito es cerrado. Pero en el caso de los bivalvos y los caracoles, la circulación es abierta. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso hay que recordar básicamente. No te van a preguntar exactamente, pues, qué corazones tiene branquial, ¿no? Puede ser, pero más que todo lo que te preguntan es qué tipo de circulación tienen, abierta o cerrada, ¿ya? Luego tenemos los artrópodos. En los artrópodos, el animal representativo es el insecto. Aquí está lo que me estabas preguntando hace un momento, ¿ya? Estos animales tienen acá en la zona dorsal un corazón que parece un tubo, ¿ya? Y que tiene varios huequitos. Cada huequito, ¿no? De ese corazón tubular que parece una flauta, ¿de acuerdo? ¿Ya? Cada huequito se llama ostiolo, ¿de acuerdo? Ostiolo, ¿ya? No te olvides eso. Estos animales tienen un corazón tubular con varios ostiolos por donde ingresa la hemolinfa, la cual viene, ¿no? Del hemocele, o sea, del cuerpo interno del animal, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y de ahí, esa hemolinfa fluye por todo el corazón y sale por medio de un vaso grande, ¿no? Un vaso sanguíneo y va a unas arterias, ¿de acuerdo? Y estas lo llevan al hemocele otra vez. Y luego regresa por los ostiolos, pasa por el corazón tubular, sale por la arteria, ¿no? Y va al hemocele. Y otra vez regresa por los ostiolos al corazón, sale por la arteria y va al hemocele. Profe, esta cosa de acá, ¿qué es? Ese es su sistema digestivo, ¿no? Lo han puesto ahí nomás para que uno pueda ver, ¿no? Cómo circula. Pero el sistema digestivo no tiene nada que ver acá con el sistema circulatorio, ¿ya? Entonces, acá no hay vasos que se comunican. La circulación es totalmente abierta. El fluido se llama hemolinfa, ¿ya? Y circula libremente por el hemocele. Y el corazón presenta huequitos llamados ostiolos. Acá está toda la información. ¿Me entendiste? ¿Sí? Y en los equinodermos ocurre un caso especial. Si abrimos una estrella de mar, por ejemplo, ¿no? Que es un equinodermo, vamos a encontrar un conjunto de tubos, ¿no? Que recorren sus brazos. Y de esos tubos que recorren sus brazos, hay como una especie de tubitos pequeños que se comunican con estas cositas de acá, ¿no? Que se llaman los ambulacros o pies ambulacrales. Cuando yo voy a la playa y volteo una estrella de la roca y la pongo hacia la parte, ¿no? O sea, la volteo y la observo, en el centro le veo su boquita y alrededor de sus brazos veo como unos chupones, ¿no es cierto? Esos chuponcitos que yo veo son las puntas de los pies ambulacrales, ¿ya? Por ahí ingresa agua, ¿ya? Y el agua circula por todos los brazos de la estrella, llevando nutrientes, llevando oxígeno también, ¿no es cierto? ¿Ya? Ese sistema de tubos que tiene la estrella dentro de su cuerpo, ¿ya?
va conectado a este anillo, ¿ya? A este anillo, ¿cómo se llama? Anillo oral que está ahí, ¿de acuerdo? ¿Ya? A un anillo oral. Pero ese sistema, ¿cómo se llama? Se llama sistema vascular acuífero, ¿ya? Sistema vascular acuífero. Y muchos lo han tomado en cuenta como una especie de sistema circulatorio. Pero en otros autores mencionan que el verdadero sistema circulatorio de la estrella de mar no es el sistema vascular acuífero. Es un sistema de tubos que corre paralelo al sistema vascular acuífero, que se llama el sistema EMAL, con H, ¿ya? El sistema EMAL, ¿ok? Eso es según la información, por ejemplo, de algunos libros de zoología de invertebrados, que habla de esto, ¿ok? Ese es en el caso de la estrella de mar, ¿ya? Bien, hasta ahí no sé si tienes alguna pregunta. ¿Está claro? ¿Sí? Profe, disculpe. Sí. Entonces, para San Marcos, ¿cuál sería la correcta? ¿La primera o la segunda que dijo? En las estrellas, Sí. lo consideran al sistema vascular acuífero, ¿ya? Si es Ok. que te ponen en las alternativas sistema vascular acuífero y hay sistema EMAL, yo marcaría sistema EMAL. Pero si no está sistema EMAL y está sistema vascular acuífero, marcaría sistema vascular acuífero. Acá como tú observas, ¿no? Este sistema vascular acuífero se compone de pies ambulacrales, ¿no? Se compone de estos canales o tubos laterales que recorren todo, digamos, los brazos de la estrella, ¿no? Ese es el sistema vascular acuífero, ¿no? Pero paralelo a este hay otro sistema que lo mencionan, ¿no? No en todos los libros, solamente en algunos, ¿no? Que es el sistema EMAL, ¿no? El sistema EMAL. Así es. Ok, perfecto, gracias. Ok. Bien, entonces pasamos ahora a la circulación en los vertebrados. Bueno, profe, los vertebrados son los pececitos, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos, ¿no? Aquí hay que señalar cómo es el corazón, hay que señalar también los tipos de circulación que tienen. En primer lugar, hay que ponernos de acuerdo. Todos los animales vertebrados tienen circulación cerrada. De eso no me quepa la menor duda, porque todos presentan vasos sanguíneos que se van a comunicar. Aquí los estamos observando. Vasos sanguíneos comunicantes, ¿ya? Desde los peces hasta los mamíferos. Ahora, la pregunta es si la circulación es completa o incompleta, o si la circulación es simple o doble, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Cuándo decimos que una circulación es simple o doble? Decimos que una circulación es simple cuando la sangre, porque aquí sí hablamos de sangre, ¿no? Pasa por el corazón, es bombeada y circula a través de los vasos, ¿de acuerdo? Por todo el cuerpo, va por todos los tejidos y luego regresa al corazón. Y luego sale de ahí y otra vez recorre todos los tejidos. O sea, la sangre hace un solo recorrido por el corazón, obviamente, constantemente. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo es doble? Doble se dice cuando la sangre sale del corazón, baña los tejidos, ¿no? Y regresa, ¿no? Al corazón, pero del corazón sale y se va a los órganos respiratorios, ¿de acuerdo? ¿Ya? Para que la sangre sea oxigenada, o sea, para que haya un intercambio gaseoso. Y de ahí regresa al corazón otra vez y se bombea a todos los tejidos. O sea, en una circulación doble, ¿ya? En una circulación doble, la sangre va a salir del corazón, recorre los tejidos, regresa al corazón, se va a los pulmones, en este caso, ¿no? Regresa al corazón otra vez y luego sale a los tejidos otra vez. Entonces, ¿cómo sería el recorrido, profe, en una circulación doble? Así, mira, ve. Corazón, tejidos, corazón, pulmón,
corazón, tejidos, ¿no? Circulación doble, ¿ya? Repito, bombea sangre de tu corazón a los tejidos. De los tejidos viene la sangre al corazón. Luego la mandas al pulmón, lo oxigenas y del pulmón no lo vas a mandar al tejido, sino lo vas a regresar al corazón. Y recién otra vez lo mandas al tejido del corazón. ¿Me entiendes? O sea, es así, ¿no? La sangre circula por los tejidos, llega al corazón, se va al pulmón, regresa al corazón y otra vez a los tejidos. Repito, circula por los tejidos, la sangre regresa al corazón, se va al pulmón, regresa al corazón y lo mandas a los tejidos otra vez, ¿no? Tejidos, corazón, pulmón, corazón otra vez, tejidos. Tejidos, corazón, pulmón, corazón otra vez, tejidos. ¿Ya? Ese es doble. ¿Y cuándo es completa e incompleta? La circulación es completa cuando no hay mezcla de sangre oxigenada con sangre hipooxigenada en el corazón. ¿Por qué? Porque existe una separación que es el tabique interventricular, ¿ya? Que no permite que la sangre se mezcle, porque hay dos tipos de sangre que va a circular por el cuerpo de un mamífero, la sangre oxigenada y la sangre hipoxigenada, o sea, de un animal vertebrado en realidad, ¿no? En cambio, la circulación incompleta es aquella en donde sí hay mezcla de sangre en el corazón. Por ejemplo, la circulación incompleta la vas a encontrar a nivel de anfibios y reptiles. Allí vas a encontrar circulación incompleta, en anfibios y reptiles. Y circulación completa la vas a encontrar en aves, mamíferos y peces. ¿Ya? Entonces, empezamos con los peces. Los peces tienen un corazón con dos cámaras, una aurícula, como ves acá, y un ventrículo. Del ventrículo sale un vaso sanguíneo que lleva la sangre a las branquias, y en las branquias hay capilares. Allí se oxigena la sangre. Como acá se oxigena la sangre en las branquias, esta sangre oxigenada tiene que salir de las branquias por medio de una aorta dorsal. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y esta sangre oxigenada sale de las branquias y comienza a oxigenar todos los órganos y tejidos del pez. Pero llega un momento en donde ese nivel de oxígeno disminuye. Entonces, en los tejidos del pez, la sangre ahora ya se comienza a transformar en hipooxigenada, lo que llamaban antes desoxigenada, ¿no? Hasta ahora se le sigue llamando así, ¿no? A la sangre desoxigenada es aquella que tiene poco oxígeno. Entonces, la sangre desoxigenada o hipooxigenada regresa al corazón, ¿no? Por medio de la aurícula, una sola aurícula. Luego pasa al ventrículo, el corazón bombea esta sangre desoxigenada y otra vez la manda a la branquia, mira. Y se repite lo mismo. ¿Te das cuenta? ¿Cómo es la circulación acá, muchachos? Simple. Un solo recorrido. ¿Y qué más podemos decir? ¿Es completa o incompleta? A ver, vamos a ver, profe. Usted dijo que completa es cuando no hay mezcla de sangre. Claro, es completa, profesor, porque aquí al corazón llega solamente un tipo de sangre, que es la sangre hipooxigenada. ¿Con qué otra se va a mezclar si llega un solo tipo? Entonces es completa. Y es cerrada también, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué voy a decir? La circulación es cerrada, simple y además es completa. ¿Ya? Porque la sangre no se mezcla en el corazón. En el caso de anfibios y reptiles, los anfibios y reptiles tienen un corazoncito con dos aurículas y un ventrículo. Y el ventrículo, como es uno solo, no tiene tabique de separación. La aurícula que está acá es la aurícula derecha y la aurícula que está acá es la aurícula izquierda. ¿De acuerdo? ¿Ya?
Profesor, entonces hay 2 aurículas y un ventrículo. Así es, así es. Entonces, la sangre que circula por los tejidos del anfibio o del reptil va a llegar al corazón por medio de este vaso, a la aurícula derecha. Y luego va a bajar al ventrículo, ¿me entiendes? Pero hay una sangre que está viniendo del pulmón, ¿ya? Y que es rica en oxígeno, ¿ya? Y que va a llegar a la aurícula izquierda. ¿Me dejo entender? O sea, la aurícula izquierda está recibiendo sangre rica en oxígeno procedente de los pulmones. Y esa sangre oxigenada va a bajar también al ventrículo. Entonces se va a encontrar con la otra sangre que viene de los tejidos, que es hipooxigenada. Y se van a mezclar los 2 tipos de sangre en el ventrículo. Entonces yo diré, aquí la circulación va a ser incompleta. Y esa mezcla de sangre sale por un tronco arterial, en el caso de los anfibios, que se ramifica, ¿no? Se ramifica llevando sangre hipooxigenada al pulmón y otra sangre oxigenada a los tejidos. ¿Me dejo entender? Entonces, el circuito va a ser así: tejidos, corazón, pulmones, corazón otra vez, tejidos. Tejidos, corazón, pulmones, corazón otra vez, tejidos. Ah, entonces es doble, exacto. Entonces yo diré, en anfibios y reptiles, ¿cómo es la circulación? La circulación en anfibios y reptiles va a ser cerrada, va a ser doble y va a ser incompleta. ¿De acuerdo? Y si quieres una diferencia, te puedo explicar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los anfibios, aquí va a haber un tronco arterioso, ¿ya? Un tronco arterioso que va a llevar la sangre, ¿no? Procedente del ventrículo a 3 partes, ¿no? Va a llevar sangre a la cabeza por medio de una arteria carótida, va a llevar sangre sistémica a todos los tejidos del anfibio, ¿ya? Y va a salir también una sangre, ¿no? Por la arteria pulmocutánea, va a salir una sangre hipoxigenada al pulmón, donde se va a oxigenar, ¿no es cierto? En este caso los anfibios tienen sacos pulmonares, pero hay una arteria que sale de acá también, del tronco arterioso, en los anfibios, estoy hablando de los anfibios, que se llama la arteria cutánea, que lleva sangre hipooxigenada del corazón a la piel, y en la piel se va a oxigenar, porque recuerda que los anfibios también respiran por medio de la piel. Es más, utilizan su pielcita, que es bien húmeda, la cual no tiene escamas, para poder respirar. Y luego esa sangre regresa al corazón otra vez. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, eso se da en anfibios. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y en el caso, ¿no? Si queremos hablar, por ejemplo, el caso de los reptiles, ¿no? Propiamente dichos, ¿no? Tendríamos que mencionar, pues, que en el caso de reptiles hay también un caso particular. La mayoría de reptiles, muchachos, tienen un corazón con 3 cámaras, 2 aurículas y un ventrículo, ¿no? Igualito va a haber mezcla de sangre, o sea, la circulación va a ser incompleta, ¿ya? En el caso del reptil, la arteria o el tronco arterioso que sale del corazón se ramifica en arteria aorta y arteria pulmonar. La arteria pulmonar lleva sangre al pulmón, los reptiles tienen verdaderos pulmones, y la arteria aorta lleva sangre a todos los tejidos del reptil. ¿De acuerdo? ¿Ya? Igual regresa al corazón, luego se va al pulmón, regresa al corazón otra vez y se bombea a todos los tejidos. El caso del cocodrilo es un caso particular. El cocodrilo tiene, por ejemplo, una arteria pulmonar y tiene una arteria aorta que se ramifica en 2, ¿de acuerdo?
Y en la base de ramificación de la arteria aorta, en los cocodrilos, hay un hueco que se llama el foramen de Panizza, ¿ya? Que es un hueco superficial. Aparentemente, diríamos que si hay un hueco por acá, ¿no? La sangre se mezclaría. Algunos lo toman como que la sangre todavía se sigue mezclando. Y a pesar de eso, ¿no? Dicen que la circulación sigue siendo incompleta por la presencia de ese agujero que se llama el foramen de Panizza o agujero de Panizza. Eso es en cocodrilos. Entonces, ¿cómo lo voy a tomar yo, profe, para un examen? Lo voy a tomar así. En anfibios y reptiles, incluyendo los cocodrilos, la circulación va a ser cerrada, doble e incompleta, ¿ya? Porque la sangre se mezcla en el ventrículo del corazón. Pero en los cocodrilos, aún así, hay agujero de Panizza, se sigue considerando incompleta, ¿ya? ¿No? Porque en los cocodrilos hay un tabique de separación entre los ventrículos, pero en la parte superior está el agujero de Panizza. Y en las aves y mamíferos, la circulación va a ser cerrada, doble, pero en este caso va a ser completa. ¿Por qué? Porque en aves y mamíferos hay un tabique de separación a nivel del ventrículo que evita que la sangre oxigenada, que circula por el lado izquierdo, se combine con la sangre hipooxigenada que circula por el lado derecho. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, la circulación es así, mira. La sangre circula por los tejidos, rica en oxígeno al comienzo, y después comienza a bajar su nivel de oxígeno en los capilares. Entonces tiene que regresar al corazón. Mira, regresa por medio de estos vasos sanguíneos que se llaman venas y llega a la aurícula derecha. Luego baja al ventrículo derecho, ¿no? Y luego sale por la arteria pulmonar y se va al pulmón. ¿Para qué? Para oxigenarse. Una vez que se ha oxigenado la sangre, ahora aquí llamamos a la sangre oxigenada. Sale por la vena pulmonar y la vena pulmonar lo va a llevar a la aurícula izquierda, ¿ya? Pero esta sangre que está llegando del pulmón ya es una sangre oxigenada. Entonces, por medio de la arteria aorta sale la sangre oxigenada y va a todos los órganos del cuerpo de las aves y los mamíferos, ¿de acuerdo? Y otra vez se repite el ciclo, ¿no? Corazón, pulmón, corazón otra vez, tejidos. Corazón, pulmón, corazón otra vez, tejidos. Circulación doble, ¿no? Y completa, ¿por qué? Completa porque no hay mezcla de sangre oxigenada con hipooxigenada. También se le puede decir sangre arterial con sangre venosa, ¿no? Lo que se le decía antes también. ¿Tienes alguna pregunta hasta acá? ¿Está claro? ¿Sí? Ok. Seguimos entonces. Si tienes alguna pregunta, podemos absolverla, ¿ya? Me avisas nada más o lo escribes en el chat, ¿ya? Bien. Ahora vamos a pasar ya a explicar el sistema circulatorio del hombre, del ser humano, ¿ya? Para esto, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Nuestro sistema circulatorio se compone de dos elementos importantes. Un órgano que bombea sangre que se llama corazón y la presencia de vasos sanguíneos. Cuando hacemos un corte del corazón, vamos a encontrar tres capas de tejido. La capa más interna se llama endocardio, la capa media y gruesa del corazón se llama miocardio, que viene a ser el músculo cardíaco, y la capa más superficial se llama el epicardio, ¿de acuerdo? ¿Ya? El epicardio, ¿ok? ¿Cuáles son, si hacemos un corte del corazón, cuáles son los principales vasos que vamos a observar de allí? Bueno, vamos a observar acá un corte del corazón y nos damos cuenta que hay dos aurículas
que son de posición superior y 2 ventrículos que son de posición inferior. ¿De acuerdo? ¿Ya? Las aurículas, ¿qué función tienen? Tienen como función recepcionar, recoger sangre. ¿De acuerdo? La aurícula derecha va a recoger sangre procedente de nuestro cuerpo, procedente de la parte superior del cuerpo y de la parte inferior, procedente de las piernas, de la región abdominal o procedente de la cabeza, del cuello. ¿Me entiendes? La sangre que viene de nuestro cuerpo y desemboca en la aurícula derecha, muchachos, es una sangre hipooxigenada, o sea, es una sangre venosa, con poco oxígeno. ¿Ok? Profesor, ¿cómo se llama la vena que trae sangre hipoxigenada de la parte superior? Se llama vena cava superior. Ah, entonces la que trae sangre de la parte de abajo se llama vena cava inferior. Exacto. Esas dos venas van a desembocar en la aurícula derecha. Aquí les faltó poner en el dibujo otra vena que se llama, una vena muy importante que se llama el seno venoso coronario, que también trae sangre y desemboca en la aurícula derecha. Pero este seno venoso coronario trae sangre del propio corazón. ¿Ok? La aurícula izquierda también va a recibir sangre, pero a diferencia de su compañera, la derecha, la aurícula izquierda recibe una sangre rica en oxígeno, muchachos. ¿Por qué? Porque esta sangre viene ¿de dónde? Del pulmón. Allí ya se oxigenó. ¿Cómo llega del pulmón a la aurícula izquierda, profe, la sangre oxigenada? Por medio de venas que se llaman venas pulmonares, que acá las han dibujado de rojo. Aquí hay 2 y acá hay 2. Ah, son 4, profe. Exacto. 2 de cada pulmón, porque tienes 2 pulmones. Ah, ok. Entonces, de mi pulmón derecho y de mi pulmón izquierdo salen las venas pulmonares trayendo sangre oxigenada a mi corazón. Exacto. ¿Y dónde desemboca eso? En tu aurícula izquierda. Ok. Entonces, ¿los ventrículos qué hacen? Los ventrículos reciben esa sangre que viene de las aurículas. Pero las aurículas y los ventrículos están separados por medio de válvulas. Hay unas puertas acá, ¿no? Como una especie de puertas. ¿Sabes cómo se llaman esas válvulas que separan las aurículas de los ventrículos? Tú las puedes llamar válvulas aurículo-ventriculares, ¿ya? La que separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo se llama la válvula mitral. Mitral. Acuérdate de mitra, ¿de acuerdo? Mitral. También le dicen válvula bicúspide, ¿ya? La que separa la aurícula derecha del ventrículo derecho se llama válvula tricúspide, esta de blanquito que está acá. Entonces, no te olvides, la tricúspide separa la aurícula derecha del ventrículo derecho. La bicúspide o mitral separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. Estas válvulas evitan, cuando están cerradas, evitan que la sangre que está en los ventrículos regrese a las aurículas. Estas válvulas se tienen que abrir para que la sangre baje de las aurículas a los ventrículos. Y cuando ya bajó, se tienen que cerrar. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ok. Profe, ¿y qué tipo de sangre recogería el ventrículo izquierdo? Obvio, si la sangre que viene a la aurícula izquierda es oxigenada y se abre la válvula mitral, entonces, muchachos, esa sangre ¿a dónde va a pasar? Al ventrículo izquierdo. Entonces, por el ventrículo izquierdo va a circular sangre oxigenada. Ah, ya sé, profe, entonces el ventrículo derecho, como se comunica con la aurícula derecha, y la aurícula derecha recibe sangre con poco oxígeno, entonces por el ventrículo derecho también va a circular sangre que hipooxigenada. Entonces, ¿te estás dando cuenta que por el lado derecho de tu corazón, qué tipo de sangre está circulando? ¿Mm? ¿Qué tipo de sangre está circulando? Está circulando sangre hipooxigenada. Y por el lado izquierdo, sangre oxigenada.
¿correcto? Hay una pregunta de Ariana, me dice, ¿podría explicar sobre hemocianina y hemoglobina? Ya, mira, rápidamente. La hemoglobina es un pigmento, una proteína, que transporta oxígeno en la sangre de los vertebrados y tiene hierro, ¿ya? Y la hemocianina es una proteína, un pigmento, que transporta oxígeno en la sangre de los invertebrados y tiene cobre. Por eso es de un color medio azulado la sangre de los invertebrados. ¿Ya? ¿Ya, Ariana? Por si acaso. Profe, ¿y cómo sería entonces en este caso la circulación? Espérate, mira. Acá también, mira, si tú observas, hay un vaso sanguíneo que va a sacar sangre del ventrículo derecho. Mira, es este. ¿Cómo se llama? Mira, la arteria pulmonar. La arteria pulmonar saca sangre del ventrículo derecho. ¿Y qué sangre va a sacar? Obvio, la sangre hipoxigenada. Y la va a sacar y la va a llevar al pulmón. Por eso se llama arteria pulmonar. Y si tú te das cuenta, se ramifica en dos, porque tienes dos pulmones. Entonces, esa sangre hipoxigenada va a salir del ventrículo derecho por la arteria pulmonar y la vas a llevar al pulmón para que se oxigene allí. ¿De acuerdo? ¿Y qué vaso está sacando sangre del ventrículo izquierdo? Ese es otro, mira. Este de rojo de acá, que es muy importante, que se llama la arteria aorta. ¿De acuerdo? La cual tiene ramas hacia arriba y hacia abajo. La arteria aorta va a sacar sangre oxigenada del ventrículo izquierdo y lo va a llevar a todo el cuerpo, hacia arriba, hacia tu cabeza, cuello y hacia abajo, hacia tus piernas, todo tu cuerpo. ¿Me dejo entender? Pero si eres observadora o eres observador, te has dado cuenta que hay una válvula entre la arteria pulmonar y el ventrículo, ¿no? Y hay otra válvula entre la arteria aorta y el ventrículo. La arteria pulmonar y la arteria aorta tienen sus válvulas, se llaman válvulas semilunares. La arteria o la válvula de la arteria pulmonar se llama válvula semilunar pulmonar y la de la aorta se llama válvula semilunar aórtica. También les dicen válvulas sigmoideas, ¿de acuerdo? Sigmoideas, ¿ya? ¿Listo? Entonces, aquí te estoy mostrando primero los componentes y los vasos para que tú los tengas en cuenta. La circulación va a ser de esta manera, ¿ya? La circulación de nosotros va a ser de esta manera. Voy a explicarlo después del receso, ¿de acuerdo? Hacemos un breve descanso y continuamos.